Hola a todos, estamos por comenzar nuestra clase número 4, si no me equivoco, de física. Recordar que la semana pasada no tuvimos clases porque, fue un fin de semana largo para muchos y antes eso no nos habíamos visto, así que ya llevamos 2 semanas sin vernos. Así que, dada esa situación, hoy lo que vamos a empezar a ver es la hidrodinámica y sus leyes, que en realidad es una ley. Pero antes de eso hice un pequeño resumen, me voy a achicar porque si no, no lo van a ver. Hice un pequeño resumen de lo que habíamos visto antes de estas clases, ya porque como ya han pasado 2 semanas, para que no sea materia pasada, materia olvidada. Quiero que se fijen en algo. El título de lo que vimos en las primeras clases era la hidrostática. Ahora estamos viendo la hidrodinámica. La diferencia es que cuando habla de estática, estábamos viendo fluidos, líquidos y gases en reposo, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que estaban quietos. Porque nosotros habíamos visto el caso, por ejemplo, qué pasaba cuando alguien se metía en una piscina, ¿ya? Habíamos visto que el aire también ejercía presión sobre nosotros. Eso es lo que habíamos visto, pero era un fluido, ya fuera un líquido o un gas, en reposo. La hidrodinámica, por otra parte, es cuando ya un fluido, ya sea un líquido o un gas, la misma idea, se mueve, ya no está en reposo. ¿Qué va a pasar ahora cuando se mueve? Entonces, estática, reposo o quieto, y dinámica, en la física la dinámica es aquello que se mueve, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto como a grandes rasgos las primeras semanas de Gradúate. Habíamos visto que la hidrostática, como lo acabo de mencionar, son los líquidos en reposo. Y habíamos visto 2 teoremas muy importantes. El primero era el teorema de Pascal. ¿Se acuerdan que habíamos visto la prensa hidráulica? Habíamos dicho que los frenos hidráulicos de la bicicleta funcionan con este mecanismo, las gatas hidráulicas, y que era por eso que nosotros, por ejemplo, o a la gente que alguna vez ha usado una gata, ya al aplicar una fuerza a una gata, nosotros podemos levantar un auto. Ya entonces esa idea se sustentaba en este teorema, en el teorema de Pascal. ¿Qué me decía Pascal? Decía que, fíjense, habíamos dicho que teníamos 2 superficies distintas. Cuando hablo de superficie, hablo de área. El área en el punto A es mucho más chiquitita que el área en el punto B, ¿sí? La presión dentro de este líquido, eso es súper importante. Si tienen ahí para tomar nota, el primer punto y el más importante del teorema de Pascal es que la presión se mantiene constante, no cambia, es siempre igual. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es distinto? Obviamente la fuerza que se aplica, no, imagínense que en A es el brazo cuando yo le hago a la gata para levantar el auto. Y en B es la parte de la gata que levanta el auto. Obviamente la fuerza que yo aplico es mayor a la fuerza, es menor a la fuerza que llega al auto, porque es por eso que se puede levantar. Entonces, si yo aplicaba una fuerza pequeña en un área pequeña, ¿ya? ¿Qué pasaba con esta fuerza? Después se agrandaba, ¿ya? Eso era importante. Que cambia el área y la fuerza, pero la presión se mantiene siempre igual dentro del líquido. Y es por esa razón que se podía levantar un auto, ya con una gata hidráulica. El segundo teorema era el teorema de Arquímedes, que es el que hablaba de la flotabilidad, ¿sí? Recuerden que habían cuerpos que no flotaban, ya que se hundían, como en el caso en el último, que está como al fondo de la piscina. Habían otros casos en donde flotaba, pero totalmente sumergido, como el que está acá, en la letra B. Y el último caso, que habíamos visto 3 casos, que también flota, pero está acá arriba. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hay una parte sumergida y otra parte no. Y ahí habíamos hecho algunas relaciones con las densidades, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando la densidad del cuerpo, en este caso supongamos que es una caja, qué pasaba cuando el cuerpo era muy, muy denso? ¿Ya? Obviamente se hundía. Si es más denso, por ejemplo, que el agua, en este caso se hunde. ¿Qué pasaba cuando las densidades de tanto del agua, supongamos que esta es una piscina, y del cuerpo son muy similares? Queda flotando así como en este caso, como el B, ¿ya? ¿Y qué pasaba cuando la densidad del cuerpo era menor a la del líquido? Ya quedaba flotando de esta manera, con una parte afuera y una parte sumergida, ¿sí? Y habíamos visto que la presión, habíamos visto esta formulita. ¿Qué puedo yo decir con esta fórmula? Lo que sale acá, ya, muy importante. Que la presión es directamente proporcional con la altura y la densidad. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que si está a mucha altura, la presión va a ser mucho más grande. Y es por eso que yo les decía, ¿qué pasa si ¿qué pasa si me meto en una piscina?
¿ya? Y estoy en el fondo de la piscina. Si yo voy al fondo de la piscina, como esta columna de agua sobre mí es mucho más grande, por ende la presión es más grande. A mayor altura, mayor presión. Y si la densidad aumenta de un cuerpo, también aumenta la presión, ¿sí? Pero por lo general se relaciona más con la altura, ¿sí? Si yo tengo una columna de aire o una columna de agua muy grande sobre mí, ya eso significa que la presión también va a ser mayor, ¿ya? Eso habíamos visto entonces en la parte de la hidrostática. ¿Y qué es lo que nos compete en la clase de hoy? Que vamos a empezar con la hidrodinámica. Muy similar a lo que habíamos dicho, la hidrodinámica es la parte de la física que estudia las propiedades de los fluidos en movimiento, ¿ya? Hidrostática, fluidos en reposo, hidrodinámica, fluidos en movimiento. Y se debe tener en cuenta cosas importantes, que el fluido es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía el cambio de presión, a diferencia de lo que ocurre con los gases. Ya, importante, incompresible quiere decir que la densidad no va a variar, ¿ya? Y se considera despreciable la pérdida de energía, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante señalar esto? Más que tenerlo en cuenta, o sea, más que aprenderlo de memoria, es que cuando algo se mueve, cualquier cosa, sea un fluido, por lo general hay energías ahí en ese fenómeno. Y de repente hay pérdidas de energía. En este caso no lo hay. Y los principios muy importantes que vamos a ver es el principio de Torricelli y el principio de Bernoulli, ¿sí? El más importante, nosotros ya habíamos visto algo de esta fotito, que yo les dije que ustedes lo que podían hacer era hacer el experimento, ¿ya? ¿Qué dice el principio de Torricelli? Dice que la velocidad con la que sale el líquido por un orificio es mayor conforme aumenta su profundidad. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que si yo aumento... Espérame un poco. ¿Qué es lo que me dice el principio en palabras más sencillas? Me dice que si yo aumento ya la altura, también aumenta la velocidad con la que va a salir ese líquido. Ya, este ejemplo ustedes lo pueden hacer. Si ustedes tienen una botella con agua, ¿sí? Y le hacen imagínense que esto es una botella con agua que está abierta, no la cierren. ¿Qué pasa si yo hago un orificio aquí en la botella con agua? La idea es que los tres orificios sean iguales, idénticos. Si uso, por ejemplo, un alfiler, ya, o uso algo un poquito más grande, que los tres orificios se hagan con el mismo material, para que queden muy similares, ¿ya? Por si ustedes quieren hacer la experiencia. Ustedes van a hacer tres orificios. ¿Cuál es la diferencia en estos orificios? Quiero que se fijen en esto. ¿Cuál es la altura hasta el primer orificio? Es esta columna de agua. Hasta este orificio de acá es toda esta columna de agua. Y hasta el orificio que hay acá abajo es toda esta otra columna de agua. Entonces quiere que se fijen en algo. La altura hasta el orificio que está acá abajo, esta columna de agua que está por encima de ese orificio, es mucho más grande que los otros dos. Hasta acá es solo eso y el de acá sí que es pequeño. Entonces, como lo que dice acá arriba, como yo tengo más altura, voy a tener mayor velocidad. Y es por eso que se va a dar esto, que el de más abajo, como que el agua va a salir más lejos. El de acá un poquito más y el que está acá arriba va a salir mucho más cerquita de la botella. ¿Por qué? Porque el de abajo, como tiene una mayor altura, como esta columna de agua es muy grande y va a tener una mayor velocidad, esa agua va a tender a salir mucho más lejos que los otros dos casos, ¿sí? Entonces, cuando nos acordemos de Torricelli, siempre acordémonos de esta experiencia de la botella con agua. Entonces, a mayor que dice Torricelli, que a mayor altura, mayor velocidad, ¿sí? Y es por eso que en el orificio abajo, como tiene una columna más grande, tiene mayor velocidad y es por eso que el chorrito de agua sale un poco más lejos. Ojo, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, por lo que nosotros ya habíamos visto antes, nosotros sabemos que también a mayor altura también hay mayor presión, ¿sí? Esto también lo podemos unir con lo que ya habíamos aprendido. A mayor altura nosotros decíamos que teníamos mayor presión, ¿sí? También se puede explicar de esa forma. Pero también vamos a tener mayor velocidad. Y es por eso que no todos los chorritos salen iguales. Uno sale más lejos, el otro es un poco más cerca y el de arriba, que es el que tiene como una columna de agua muy pequeña, ya es la que sale más cerca de la botella.
¿Sí? Así que yo les recomiendo que hagan esta experiencia con una botella plástica, le hacen los orificios, importante lo que les acabo de mencionar, que los orificios sean todos de igual tamaño y ahí vayan viendo lo que va a pasar y van a ver esto, que el que está más abajo va a salir más lejos y así sucesivamente. ¿Sí? Y el otro principio, que es el de Bernoulli, dice que acá ya, fíjense, acá ¿qué se relaciona? Altura con velocidad. Acá ya relaciona velocidad con presión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dice que el principio de Bernoulli menciona que la presión y la velocidad de un fluido son inversamente proporcionales. Importante. Esto lo voy a dejar anotado acá abajo. Cuando uno dice que algo es directamente proporcional, cuando entonces nosotros decimos que algo es directamente proporcional, ¿qué es lo que en realidad estamos mencionando? Estamos mencionando que si yo estoy comparando dos cosas, que si una sube, la otra también sube. O viceversa, si una baja, la otra también baja. A eso se refiere con que sea directamente proporcional. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo comparo dos cosas? ¿Qué estoy comparando yo acá? Estoy comparando a la presión, le vamos a poner una letra P, y a la velocidad le vamos a poner una letra V. Estoy comparando presión y velocidad. ¿Sí? ¿Qué significa que sean inversamente proporcionales? Fíjense. Directamente proporcionales, las dos suben o las dos bajan. Inversamente proporcionales quiere decir que si una sube, la otra baja. O que si una baja, la otra sube. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumenta la velocidad, disminuye la presión. O si disminuye la velocidad, aumenta la presión. ¿Ya? Eso es inversamente proporcional. Entonces, fíjense acá, dice altas presiones, baja velocidad. Bajas presiones, altas velocidades. Y lo mismo acá, altas presiones, baja velocidad. Entonces, que si una es alta o si una aumenta, la otra disminuye. A eso se refiere con que algo sea inversamente proporcional. ¿Sí? Fíjense en el principio de Torricelli. En este caso, si aumenta la altura, aumenta aquí a la altura le vamos a poner una A. Quiere decir que si aumenta la altura, aumenta la velocidad. Si disminuye la altura, disminuye la velocidad. En este caso, como si uno aumenta, el otro también aumenta, y si uno disminuye, el otro disminuye, yo podría decir, por ejemplo, que la altura con la velocidad son directamente proporcionales. ¿Sí? Pero no obstante, en este caso dice que si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces acá ya compara presión con velocidad, ¿ya? Y son inversamente proporcionales. ¿Sí? Chicos, importante, acá hay una experiencia súper importante. Yo acá voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos lo que sucede con el principio de Bernoulli, ¿ya? Nosotros estamos hablando de fluidos, ¿ya? Y tienen que recordar, nunca olvidar, porque uno tiende a confundir, y lo he mencionado durante las clases, que los fluidos no es solo líquido. Los fluidos son los líquidos y los gases, y el aire es un gas, por ende el aire también es un fluido, ¿ya? Fluido en realidad se define a todo aquello que puede fluir, y los líquidos pueden fluir, sí, los gases pueden fluir también, ¿ya? Entonces dice que el principio de Bernoulli menciona que la presión y la velocidad en un fluido son inversamente proporcionales. Quiero que se fijen, en la primera imagen se tienen dos globos. También si quieren hacer la experiencia sería súper bueno que lo hicieran para que vean que en realidad esto sí sucede, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Quiero que antes de que la niña que está ahí en la foto sople, el aire va a ser siempre igual en cualquier lado, por fuera de los globos o entre medio de los globos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la niña empieza a soplar? Fíjense que tiene la boca como que estuviera a punto de soplar. Lo que yo estoy haciendo al soplar entre los globos es que entre medio de los globos yo estoy aumentando la velocidad del aire. Por ende, si yo aumento la velocidad del aire, estoy disminuyendo la presión. Recuerden que velocidad y presión son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. ¿Sí? Ya. Entonces, al soplar entre los globos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está aumentando? Está aumentando la velocidad del aire. Si yo empiezo a soplar, en este pedacito que yo soplo, el aire va a ser mucho más rápido. Entonces, como aumento la velocidad del aire, disminuyo la
presión entre esos globos. Uno va a pensar, yo creo, si yo les preguntara, quizás antes de haber puesto la segunda foto, yo le digo, ¿qué creen ustedes que pasa si yo soplo? Y que se ha dado mucho, ¿ya? Se da mucho que la gente piensa que por soplar entre los globos se van a separar, pero en realidad no se separan, se juntan. ¿Y cuál es la explicación de que se junten? ¿Ya? Muy importante. Si yo entonces aumenté la velocidad del aire, disminuí la presión. Entonces aquí entre los globos la velocidad del aire es mayor y la presión es menor. Y fuera, por acá, por acá, va a ser lo mismo. La velocidad del aire es más pequeña, pero la presión es mayor. Acá lo mismo. La velocidad del aire va a ser más pequeña, pero la presión es mayor. Como la velocidad del aire por fuera de los globos es más pequeña, la presión va a aumentar, por ende, como la presión de afuera es más grande, los globos se van a tender a juntar, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, esta idea, muy importante, si la velocidad aumenta, la presión disminuye, y eso fue lo que pasó entre los globos. Entre los globos se aumentó la velocidad del aire, por ende disminuyó la presión, ¿ya? Y por afuera, como el aire se mantenía con la misma velocidad, igual iba a ser menor. Entonces, menor velocidad, iba a ser mayor la presión, y como afuera la presión es mayor, los globos se juntan, ¿sí? También es una experiencia que ustedes pueden hacer en su casa para que vean que sí en realidad sucede esto, que no solo es la foto. ¿Y en qué se sustenta esto? En el principio de Bernoulli, que dice que presión y velocidad son inversamente proporcionales. ¿Por qué el principio de Bernoulli es tan importante? Bueno, yo quería mostrar este video, pero antes de mostrar el video quiero mostrarles algo. ¿Por qué el principio de Bernoulli es tan importante? Porque el principio de Bernoulli se usa en el tema de los aviones, ¿ya? Ustedes, yo creo que todos en algún momento se han preguntado, ¿por qué un avión puede volar si es tan grande? ¿Ya? Independiente del avión, el principio de Bernoulli es el que habla de por qué, bueno, en parte, de por qué un avión puede despegar, por qué se mantiene en su vuelo, ¿ya? Entonces, la misma idea. El principio de Bernoulli menciona que la presión y la velocidad son inversamente proporcionales. Lo hemos hablado todo en todo este momento, ¿sí? Algo muy importante, que es la foto que está acá, y ahí vamos con el video, pero quiero que primero tengan como una idea previa para que cuando vean el video lo entiendan mucho mejor, ¿sí? Entonces, quiero que se fijen en algo. Acá, ¿ya? Acá te sale como es el ala de un avión, ¿sí? El ala de un avión no es pareja, abajo es pareja, pero arriba tiene como una curvita, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Imaginemos que esta es la ala del avión vista como del lado, ¿ya? ¿Qué pasa que con el ala del avión? Imaginemos como va volando hacia allá, el aire siempre va a venir en contra del avión, ¿cierto? Entonces, como acá, fíjense, el camino que tiene que recorrer el aire es mucho más grande que acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá arriba? Como la distancia que tiene que recorrer es más grande, la velocidad del aire acá arriba es mucho más grande, ¿sí? Y la presión, por ende, por principio de Bernoulli, si la velocidad del aire acá arriba del ala del avión es grande, la presión es pequeña. Por acá abajo, como lo que tiene que recorrer es mucho menos, el camino es mucho más corto, la velocidad del aire es menor, por ende la presión va a ser mayor. Como la presión del ala por la parte de abajo es menor, esto ayuda a que el avión se eleve, ¿sí? Lo mismo que delante, como la presión de los globos por fuera era muy grande, ¿ya qué pasaba con esto? Se juntaban. Lo mismo, acá como la presión por debajo del ala del avión es grande, ayuda a que el avión se pueda elevar independiente, que es un cuerpo gigante, ¿ya? Muy grande, que su peso es muy grande, pero también se sustenta en el principio de Bernoulli, ¿sí? Chicos, quiero que me den 5 minutos para poner el video, así que va a salir mi imagen, pero denme 3 minutos para yo buscar el video tranquila y lo proyectamos, ¿sí? Por favor, para que no vayan a pensar que la clase todavía no terminó, quiero que vean este video. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli.
Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Bueno, sí, lógico. Así ¿Qué es. sé yo? Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de Increíble. eso. Al soplar, usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, y entonces... Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. Ja, la pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bien, ¿comenzamos? Por favor. Igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio que comienza. Bien, bien, mayor velocidad. Santulí, Bernoulli. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo apagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad, con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante. Enciendo. Por favor. Ahora incline un
buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Ah, disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. Ahí vamos. Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No, es ¿por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Ja! ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestrulli, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea. Doctor, discúlpeme, pero ¿esto hace lo que creo que hace? Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Proyecto G, tercera temporada. Ya. Entonces con eso quiero que, para que resumamos un poquito lo que estábamos viendo. Se dieron varias experiencias del principio de Bernoulli, pero ¿qué es lo más importante? Ya, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase de hoy. El tema de los aviones. Espero que les haya quedado claro el tema de... Bueno, aparte de Bernoulli, lo que se menciona en el video es que cuando un avión está volando hay 4 fuerzas que están presentes, ¿ya? Hay una fuerza que lo empuja como de atrás, como de la cola, ¿ya? Esa fuerza es provocada por las turbinas. La fuerza que hablaba, como que venía como de delante del avión, ya tiene que ver con el aire. ¿Ya? El peso que tiene que ver con la masa y con la fuerza de gravedad, pero la más importante en el principio de Bernoulli es la sustentación. ¿Ya? Esta fuerza hacia arriba, como lo dice, ¿ya? Que ayuda a que lo sustenta, ¿ya? Para que éste pueda volar. ¿Y debido a qué se da eso? Principalmente a las formas, ¿ya? Que tienen las alas del avión. Por debajo del ala, la velocidad es menor.
por ende la presión es mayor y por eso lo puede subir, ¿ya? Y por encima del ala del avión la velocidad es mayor, por ende la presión es menor. Pero siempre tener clara esta idea, que si aumenta la velocidad, disminuye la presión, ¿sí? Entonces, acá que hay una hojita más en blanco, nosotros hoy día vimos lo que era la hidrodinámica. Y vimos dos conceptos principales, dos principios. El primero era el de Torricelli, ¿se acuerdan? Y el segundo era el de Bernoulli. Esos fueron los dos principios que vimos principales hoy. ¿Y qué es la hidrodinámica? Recordar que estos principios son de la hidrodinámica. Y la hidrodinámica, ahora ya estamos hablando de fluidos, líquidos o gases, pero en movimiento. A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que eran en reposo, quietos, ¿ya? ¿Qué es lo que me decía Torricelli? Me decía que si la altura de un fluido aumentaba, ¿ya? Su velocidad también aumenta, ¿sí? O viceversa. ¿Qué pasa si la altura disminuía? Si yo tenía una menor altura, iba a tener una menor velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que dice Torricelli? Podríamos decir que Torricelli dice que altura y velocidad son directamente proporcionales. ¿Qué significaba que fueran directamente proporcionales? Que si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Entonces son directamente proporcionales. Voy a poner solo proporcionales, ya. Ahora, importante el ejemplo que habíamos visto, ¿ya? Los ejemplos de repente nos sirven de mucho para recordar algunas características. Entonces, habíamos visto una botella que tenía 3 orificios distintos y que el chorrito de acá abajo de agua salía más lejos, el de acá un poco más cerca y el de acá más cerca. Y acá había agua. ¿Y a qué se debía eso? Que, por ejemplo, el chorrito que estaba acá abajo tiene una mayor altura, por ende una mayor velocidad. Y por eso el chorrito de agua salía mucho más lejos. ¿Ya? Eso con respecto a Torricelli. ¿Y qué es lo que vimos con respecto a Bernoulli? Vimos que si aumenta la velocidad de un fluido, que en esto vimos en varios casos el aire, que si aumentaba la velocidad, disminuye la presión. Ahí se perdió la O, pero ustedes ya entienden qué es presión. O si disminuye la velocidad, en este caso si disminuye, aumenta la presión, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando uno aumenta y el otro disminuye? A esto nosotros podíamos decir entonces que velocidad y presión son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que Bernoulli dice que presión y velocidad son inversamente proporcionales. Y un ejemplo puede, bueno, acá vimos la mayoría de los ejemplos, ¿sí? Vimos, por ejemplo, el de la chimenea. ¿Cómo funcionaba una chimenea? ¿Qué es lo que pasaba? Yo voy a revisar, bueno, el del globo ya lo revisamos, y que de hecho en el video estaba como similar, pero con las botellas, ¿ya? Yo voy a mencionar el de el globo, el de la chimenea. ¿Qué pasaba con la chimenea? Ya, supongamos que acá yo tengo una chimenea. ¿Qué es lo que se decía? ¿Cómo el humo sabe por dónde tiene que ir? ¿Por qué sube por la chimenea y no se va, por ejemplo, al interior de la casa? Lo que pasa es que acá afuera el aire tiene una mayor velocidad, por ende hay una menor presión. Dentro de la chimenea, la velocidad del aire es menor, por ende la presión es mayor. Como la presión dentro de la chimenea es más grande, el humo tiende a salir a la superficie, ¿sí? Y no se va, por ejemplo, al interior de la casa. Pero recordar esta idea. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Si obviamente hay mayor presión acá afuera, acá dentro de la chimenea que allá afuera, todo va a tender a ir para afuera. Lo mismo con los globos. Como dentro de los globos la velocidad era mayor y la presión era menor, la presión por fuera, por ende, va a ser mayor, por eso se juntan. O bien, para el avión, la presión por debajo del ala es mayor que por arriba del ala, y es por eso que se sustenta y puede volar,
¿sí? Entonces hoy día terminamos ya de ver esta parte de fluidos, que yo me imagino que se hace un poco complejo, pero espero que con los videos se simplifique un poco, ¿ya? Voy a dejarles el link en el chat para la gente que lo quiere tener y volver a ver el video, ¿sí? Pero entonces hoy día terminamos de ver todo lo que es hidrostática e hidrodinámica, todo lo que teníamos que ver con fluido. La próxima clase ya empezamos con una temática nueva, así que espero que les haya quedado claro esto, ¿sí? Ya, espero que estén todos súper bien, que este resumen les haya servido de algo y el video igual. Voy a finalizar la clase y mando el link del video por el chat para la gente que lo quiere volver a ver más tranquilamente si por ahí le quedó alguna duda. Que estén todos súper bien, nos vemos entonces el próximo sábado.